Ramón Herrera, con el alma curtida por el sol y el cemento, observaba su casa, la misma que había levantado con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, sudando sangre, y dejando en cada esquina un pedazo de su vida. Tenía 63 años, pero se sentía como si un camión le hubiera pasado por encima, aplastando los cimientos, no solo de su hogar, sino de su propia existencia. León, Guanajuato, su tierra, había sido testigo de su esfuerzo, de su orgullo como maestro de obras. Jamás imaginó que el verdadero terremoto se desataría bajo su propio techo, provocado por la escoria que su hija Mariana, con la venda del amor en los ojos, llamaba prometido. Saúl Armenta, ese parásito manipulador, no solo había intentado arrebatarle el único patrimonio que le quedaba, había profanado su santuario, su refugio, con sus asquerosas infidelidades, y había desatado la guerra más violenta que su familia, antes tan unida, había vivido. La amargura era un veneno que le corroía las entrañas, una úlcera abierta que no cicatrizaría. Cada rincón de esa casa, que antes le hablaba de esfuerzo y amor, ahora gritaba traición y deshonor. La historia que les iba a contar era la de un infierno que no se parecía en nada al que le habían prometido en el más allá. Este infierno era terrenal, tangible, y lo había desatado la persona en quien menos confiaba, y a quien sin embargo, había abierto las puertas de su vida. El dolor que sentía era inmenso, pero también lo era la rabia, una rabia volcánica que pronto estallaría. Ramón se dejó caer en su viejo sillón, el mismo que había comprado con su primer sueldo de maestro de obras, y cerró los ojos, transportándose décadas atrás. Recordaba el día que compró el terreno en las afueras de León. Era un pedazo de tierra árida, pero él veía más allá, veía una casa, un hogar para la familia que soñaba formar. Con un lápiz y una libreta de cuadrícula, dibujó los planos, calculó los materiales, cada detalle, cada cimiento. Mariana, era una niña pequeña, correteaba entre los montones de arena y las pilas de ladrillos con su vestidito lleno de polvo, riendo mientras él mezclaba el cemento. «Papá, ¿cuándo estará lista nuestra casa?», le preguntaba con sus ojitos brillantes. Él le sonreía, limpiándose el sudor de la frente. «Pronto, mi amor. Esta casa será un castillo para mi princesa». Trabajó sin descanso, fines de semana, noches, bajo el sol implacable de Guanajuato. Sus manos, que ahora estaban curtidas y llenas de cicatrices, eran entonces jóvenes y fuertes, pero igual de decididas. Ver cómo la estructura se levantaba, pared por pared, techo por techo, era la mayor satisfacción de su vida. Cada ladrillo era una promesa de futuro, una inversión de amor. Nunca pidió ayuda, era su obra maestra personal, su legado. Esa casa era más que cemento y acero, era el testimonio de su vida, de su honor, de su sudor. Y ahora, un desconocido, una arribista, había osado mancharla, profanarla. El recuerdo de esa época dorada hacía que la traición actual doliera 1000 veces más. El idilio del recuerdo se desvaneció, dejando paso a la amarga realidad. Saúl Armenta había llegado a sus vidas como una serpiente, seductor y aparentemente encantador. Al principio, Ramón lo había visto con ojos críticos, pero Mariana estaba tan ilusionada, que él trató de darle una oportunidad. «Es un buen muchacho, papá», insistía su hija, defendiéndolo ante las sutiles pero persistentes críticas de Ramón. Pero Ramón, con la experiencia que dan los años y el conocimiento de la gente, había visto las grietas desde el principio. Saúl era demasiado halagador, demasiado ambicioso, y sus ojos reflejaban una frialdad que desmentía su sonrisa perfecta. Las primeras discusiones comenzaron por nimiedades, pequeñas exigencias de Saúl, que Mariana terminaba cediendo. Luego vinieron los consejos, para que Ramón invirtiera, para que modernizara su casa hipotecándola, para que pusiera los bienes a nombre de Mariana y de él, para asegurar el futuro. Ramón siempre se negó, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. «Esta casa es mía, Saúl, y solo yo decido qué se hace con ella», le había dicho con voz firme. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Mariana se encontraba en medio, tratando de mediar, pero cada vez más agotada. Las noches en la casa de los Herrera se llenaron de susurros, de silencios incómodos,
y de la sombra creciente de un conflicto que amenazaba con devorar a todos. Ramón se sentía como un león viejo, protegiendo su manada, pero su manada estaba cegada por el lobo que se había infiltrado en su guarida. La paz era un recuerdo distante en el hogar de los Herrera. Los gritos y las peleas entre Mariana y Saúl se habían vuelto tan frecuentes que casi formaban parte de la banda sonora de la casa. Una tarde, Ramón bajaba las escaleras y escuchó una discusión que lo detuvo en seco. La puerta de la recámara de Mariana estaba entreabierta y las voces se colaban por la rendija. Siempre es lo mismo, Mariana. Nunca me apoyas. ¿Qué esperas de mí? ¿Que me quede aquí, esperando a que tu padre se digne a dejarme manejar su dinero? Tú no sirves para nada si no me consigues eso. Saúl escupía las palabras, su voz llena de resentimiento y desprecio. Mariana respondía, con la voz quebrada. No me hables así, Saúl. Sabes que no es fácil, mi papá es muy terco. Y mi dinero es mío, no tuyo para que lo derroches. Ramón apretó los puños. La sangre le hervía. El cinismo de Saúl era descarado, su ambición, enfermiza. Ver a su hija humillada, manipulada de esa manera, era un golpe directo a su corazón de padre. Quiso irrumpir, gritarle a ese infeliz que se largara, pero se contuvo. Sabía que un enfrentamiento directo solo empeoraría las cosas, empujaría a Mariana más hacia él. Debía ser más astuto, encontrar el momento justo para desenmascarar a ese lobo. Pero cada día que pasaba, Saúl se envalentonaba más, y el aire de la casa se hacía más denso, cargado de una toxicidad que se metía hasta los huesos. Ramón se sentía como si viviera en un campo minado, esperando la explosión inevitable. Ramón no pudo más. Esa noche, después de la enésima discusión entre Mariana y Saúl, esperó a que él se fuera de la casa, seguramente a buscar consuelo en brazos de alguna otra incauta. Encontró a Mariana sentada en la cocina, con la mirada perdida, una taza de café frío entre las manos. «Hija, tenemos que hablar», le dijo Ramón con suavidad, a pesar de la rabia que le carcomía. Mariana levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. «¿De qué, papá? ¿De lo de siempre? ¿De que Saúl no te gusta?» Su voz era un hilo, cargado de cansancio. «No es que no me guste, Mariana. Es que lo conozco. Ese hombre no te quiere, hija. Solo quiere lo que tienes, lo que yo he construido. Te manipula, te humilla». Mariana negó con la cabeza, sus lágrimas empezaron a caer de nuevo. «No es cierto, papá. Tú no lo conoces. Él me ama, solo que está estresado por el trabajo. Me va a demostrar que es diferente». Ramón suspiró con dolor. ¿Diferente? ¿Desde cuándo el amor se construye con gritos y mentiras? Ha intentado por todos los medios que le firme papeles, que ponga la casa a tu nombre y al suyo. Quiere apoderarse de todo. Abre los ojos, mi niña. Te está consumiendo. Mariana se levantó abruptamente. Basta, papá. No voy a permitir que hables así de Saúl. Él es mi prometido, y vamos a casarnos, te guste o no. La voz de Mariana se quebró al final, una mezcla de desafío y desesperación. Ramón sintió un punzante dolor en el pecho. Sabía que había perdido esa batalla, pero no la guerra. Mariana estaba atrapada en una telaraña, y solo una catástrofe podría liberarla. La atmósfera en la casa era tan tensa que hasta Iker, el nieto de 9 años, la sentía. El niño solía ser risueño y juguetón, pero en las últimas semanas, su sonrisa se había apagado. Se escondía en su habitación con sus juguetes, evitando el salón donde sus padres solían discutir. Ramón lo observaba con el corazón encogido. Iker era el sol de sus ojos, la luz que aún brillaba en medio de la oscuridad. Una tarde, encontró a Iker dibujando en el suelo, con la frente arrugada. «¿Qué dibujas, campeón?», le preguntó Ramón, agachándose a su lado. Iker le mostró el dibujo, 2 figuras grandes gritándose, y una pequeña figura escondida detrás de un sofá. «Son mis papás, abuelo», dijo con una vocecita apenas audible. «Siempre están enojados. Ya no me gusta estar en casa». A Ramón se le partió el alma. No podía permitir que la inocencia de su nieto se marchitara por la toxicidad de esa relación. Fue entonces cuando la idea de la pesca resurgió con fuerza.
¿Te gustaría que nos fuéramos de pesca a la presa, Iker? Tú y yo solos. Pescaríamos mojarras, haríamos una fogata, le propuso. Los ojos de Iker se iluminaron por primera vez en mucho tiempo. Sí, abuelo. Por favor. Ver esa chispa de alegría en su nieto, le dio a Ramón una nueva determinación. Sacar a Iker de esa casa, aunque fuera por un par de días, era una necesidad imperiosa. Quizás el tiempo fuera también le daría a Mariana espacio para reflexionar, para ver la realidad con otros ojos. O quizás, simplemente, les daría un respiro antes de la tormenta final. La mañana del viernes amaneció fresca y prometedora. Ramón se levantó antes del sol, preparando las cañas de pescar, la hielera con provisiones y los pequeños bártulos que Iker había insistido en llevar. El niño, ajeno al drama que se cocinaba a fuego lento en su hogar, brincaba de emoción, su mochilita de Spider-Man apretada contra el pecho. ¿Ya está todo, abuelo? ¿Podemos irnos ya? Preguntaba Iker cada 5 minutos, con esa impaciencia tan propia de los 9 años. Ramón sonreía, forzando la alegría para su nieto. Por dentro, sentía una punzada de inquietud. Dejar la casa, aunque fuera por un día y medio, le provocaba una extraña premonición. Había confiado las llaves a Don Chui, su vecino de toda la vida, un hombre de bien, por si ocurría alguna emergencia. No te preocupes, Ramón, yo le echo un ojo a la casa. Tú vete tranquilo con el chamaco, le había dicho Don Chui, con su vozarrón afable. Pero esa tranquilidad no llegaba a Ramón. Miró a Mariana, que bajaba las escaleras con los ojos legañosos, aún adormilada. Saúl ya había salido, como de costumbre. Nos vamos, hija. Cuídate mucho, le dijo Ramón, dándole un abrazo. Mariana asintió, con una sonrisa forzada. Que les vaya bien, papá. Diviértanse. No había calor en sus palabras, solo resignación. Ramón subió al coche con Iker, arrancó el motor, y miró por el retrovisor su casa, su castillo, despidiéndose de ella, sin saber que al volver, la encontraría profanada y herida. Un nudo de inquietud se le apretaba en el estómago, un presentimiento oscuro que no podía sacudirse. El viaje a la presa fue un bálsamo para el alma de Ramón. El aire fresco de la carretera, el sol naciente tiñendo el cielo de tonos anaranjados, y la risa despreocupada de Iker llenaban el coche. Llegaron a la orilla del embalse, un lugar tranquilo rodeado de álamos, donde el agua espejeaba bajo el sol. Tendieron las mantas, prepararon las cañas. Iker, con la concentración de un pescador experimentado, lanzó su anzuelo al agua, esperando pacientemente. Ramón lo observaba, su corazón se llenaba de ternura, y al mismo tiempo, de una profunda tristeza por todo lo que Iker estaba viviendo. «Abuelo, ¿por qué mis papás siempre gritan?», preguntó Iker de repente, su voz pequeña rompiendo el silencio del lago. Ramón sintió un escalofrío. No había podido proteger a Iker de la toxicidad que se gestaba en casa. A veces, la gente se equivoca, mi niño. Y los adultos también cometen errores, respondió, buscando las palabras adecuadas. Pero se quieren, ¿verdad? Aunque se griten mucho, insistió Iker, su mirada inocente pidiendo una respuesta tranquilizadora. Ramón suspiró. A veces, Iker, el amor no es suficiente. O a veces, lo que creemos que es amor, no lo es realmente. Pero no te preocupes, tú siempre tendrás el amor de tu abuelo y el de tu mamá. Iker no pareció muy convencido, y volvió a mirar su anzuelo. Ramón sintió la impotencia. Quería arrancarle todo el dolor a su nieto. Pero sabía que había cosas que escapaban a su control. La tranquilidad del paisaje no lograba acallar la tormenta que seguía rugiendo en su interior, un presentimiento cada vez más fuerte de que algo andaba muy mal en su hogar. La tarde transcurrió entre risas forzadas y momentos de melancolía. Pescaron algunas mojarras. Iker gritó de alegría cada vez que un pez picaba, y Ramón intentó mantener el buen ánimo, pero la angustia lo roía por dentro. Al caer la noche, encendieron una pequeña fogata, y asaron las mojarras, contaron historias de miedo, y se rieron hasta que les dolió el estómago. Pero cuando Iker se quedó dormido, acurrucado bajo una manta, Ramón se quedó mirando las llamas, su mente, en un torbellino. No podía concentrarse, no podía disfrutar del momento.
Una voz en su cabeza le decía que tenía que volver, que algo terrible estaba sucediendo en su ausencia. El constante zumbido de los gritos de Mariana y Saúl resonaba en sus oídos. Las imágenes de la casa desordenada se proyectaban en su mente. Era una sensación insoportable, una premonición tan fuerte que le apretaba el pecho. Miró su reloj. Ya era medianoche. Demasiado pronto para volver, pero demasiado tarde para ignorar la advertencia de su instinto. Decidió que no aguantaría la noche completa. Empacaría discretamente y, bajo el manto de la madrugada, regresarían a León. Disculpa, hijo, pero hay algo que me jala a casa, murmuró para sí mismo. Tomó su teléfono y marcó el número de Don Chuy, pero la llamada no entró. La red en la presa siempre era irregular. Una nueva punzada de ansiedad lo invadió. Había que volver. Sin importar lo que pasara, tenía que estar en su casa, su fortaleza, su santuario, antes de que fuera demasiado tarde. La paz del lago se había convertido en un presagio ominoso. El motor rugió suavemente en la madrugada del sábado, cortando el silencio de las calles semidesiertas de León. Ramón manejaba con la frente arrugada, la tensión de las últimas horas haciéndole mella. Iker dormía profundamente en el asiento del copiloto, agotado por la aventura y el aire libre. Cuando llegaron a su calle, un escalofrío le recorrió la espalda. Las luces de su casa estaban todas apagadas, lo cual era normal a esas horas, pero había algo en el ambiente que le gritaba que algo no estaba bien. Un coche desconocido, un sedán oscuro que nunca antes había visto, estaba estacionado varias casas más allá, casi escondido entre las sombras de los árboles. No le dio mucha importancia en el momento, atribuyéndolo a algún vecino con visitas. Estacionó su camioneta con sigilo y apagó el motor. El silencio era sepulcral, roto solo por el canto lejano de un grillo. Despertó a Iker con cuidado. «Vamos, campeón, ya llegamos». «Entra en silencio. No hagas ruido». Abrió la puerta con sus propias llaves, agradeciendo no tener que molestar a Don Chuy. La oscuridad del recibidor lo recibió, densa y cargada. Un aroma, mezcla de alcohol rancio y perfume barato, flotaba en el aire. Ramón frunció el ceño. Definitivamente, algo andaba muy mal. Su instinto de maestro de obras, acostumbrado a detectar el más mínimo fallo en una estructura, le decía que los cimientos de su hogar estaban a punto de colapsar. Ramón encendió la luz de la sala, revelando una escena que le hizo apretar los puños con furia. El salón estaba en un completo desorden. Una botella de tequila vacía rodaba por la alfombra, junto a varios vasos sucios. Había restos de comida a medio terminar sobre la mesita de centro, como si hubieran tenido una fiesta. Pero lo que le heló la sangre fue lo que vio tirado cerca del sofá. Un par de medias de mujer de encaje negro, y más allá, un sostén del mismo color. No eran de Mariana. Su hija nunca usaría lencería tan provocativa. Su mente empezó a atar cabos con una velocidad aterradora. El olor a perfume, el coche desconocido, el desorden, y ahora esto. La profanación. Su casa, su santuario, había sido convertida en un burdel. Iker, de pie a su lado, observaba con los ojos grandes y confusos. «Abuelo, ¿qué es esto?» «¿Hubo una fiesta?», preguntó con inocencia. Ramón sintió que el corazón se le encogía. No, Iker no merecía ver esto. «No te preocupes, campeón. Ve a tu habitación. Yo me encargo de esto. Y no salgas por nada del mundo, ¿entendido? Quédate en tu cuarto hasta que yo te diga». Iker asintió, aunque la confusión aún marcaba su rostro. Mientras su nieto subía las escaleras, Ramón sintió una rabia fría y controlada apoderarse de él. No era la rabia impulsiva de otras veces, sino una ira profunda, un dolor que amenazaba con devorarlo. Ese parásito, Saúl, no solo había intentado robarle, sino que había escupido sobre su honor y sobre su casa. Ahora le pagaría. Iba a descubrir la verdad, toda la verdad, y entonces, no habría vuelta atrás. El silencio que siguió a la partida de Iker era más pesado que el plomo. Ramón se quedó inmóvil en el centro de la sala, sus ojos recorriendo cada detalle del desorden, cada señal de la traición. El olor a vicio y engaño era casi palpable.
La ira burbujeaba dentro de él, un volcán a punto de entrar en erupción. Su casa, cada ladrillo de su casa, le gritaba indignación. Él había vertido su alma en esas paredes, había construido un hogar, no un nido de perversión. Recordó la promesa que se hizo a sí mismo al construirla. Esta sería una casa de respeto, de amor, de familia. Y ahora, todo estaba profanado. La imagen de Saúl, con su sonrisa falsa y sus palabras vacías, se proyectaba en su mente, avivando aún más el fuego de su cólera. Era un parásito, lo había sabido desde el principio, pero nunca imaginó el nivel de su depravación. ¿Con quién? ¿Quién más había osado entrar en su hogar para cometer semejante infamia? La pregunta martilleaba en su cabeza. La respuesta, lo sabía, lo esperaba detrás de una puerta, en algún rincón de la casa. Respiró hondo, tratando de controlar el temblor de sus manos. Su corazón latía con fuerza, un tambor de guerra en su pecho. Necesitaba mantener la calma, al menos lo suficiente para enfrentar lo que viniera. Sus pasos lo llevaron hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. Cada pisada resonaba en el silencio, un eco de su propia determinación. Estaba a punto de descubrir la verdad más dolorosa de su vida, y no permitiría que nadie saliera impune de su profanación. El pasillo se extendía lúgubre, cada sombra un potencial escondite para la verdad que lo esperaba. Ramón avanzaba con pasos lentos pero firmes, sus oídos agudizados, su mente en alerta. De pronto, un leve susurro, un gemido apenas audible, llegó hasta él desde el fondo del pasillo. Era inconfundible. Provenía de su propia habitación, la que compartía con el recuerdo de su esposa, y que tras su muerte, había conservado intacta, como un santuario. Un sudor frío le recorrió la espalda. No podía ser. No en su cama. El aire se volvió espeso, cargado de una electricidad ominosa. El sonido se hizo un poco más claro, risas ahogadas, un movimiento de sábanas. La sangre de Ramón empezó a hervir. Una furia silenciosa y ancestral se apoderaba de él. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora ardían con un fuego vengativo. La imagen de su esposa, su compañera de toda la vida, se le apareció en la mente, y la idea de que ese lugar sagrado estuviera siendo mancillado por la bajeza de Saúl, era insoportable. Llegó a la puerta de su habitación, que estaba apenas entreabierta. La luz del pasillo se filtraba por la rendija, dibujando una línea brillante en la oscuridad interior. Ramón apretó los dientes. Las venas de su cuello se hincharon. Su mano, temblorosa, se posó en el pomo frío. Un instante de vacilación, un último aliento antes de abrir la caja de Pandora. Sabía que lo que estaba a punto de ver lo marcaría para siempre, pero ya no había vuelta atrás. Era el momento de enfrentar al diablo en su propio infierno. Con un empujón violento, Ramón abrió la puerta. La escena que se presentó ante sus ojos fue un golpe devastador, un martillazo directo en el alma. La tenue luz de una lámpara de buró apenas iluminaba la cama, pero era suficiente para revelar la traición más vil. Ahí estaban, revolcándose entre sus sábanas, Saúl Armenta y Sofía, la mejor amiga de Mariana. Sofía. La mujer que Mariana había traído a su casa, a la que había abierto su corazón, que había compartido cenas y confidencias, ahora estaba en su cama con su prometido. El mundo de Ramón se detuvo. El tiempo se congeló. Su primer impulso fue un grito, pero se le quedó atrapado en la garganta, convertido en un rugido sordo. Saúl, con los ojos dilatados por el miedo y la sorpresa, intentó cubrirse, su rostro palideció, hasta volverse ceniciento. Sofía, con un gemido de terror, se encogió, intentando desaparecer bajo las sábanas, con la cara descompuesta por la vergüenza. ¡Hijo de la gran puta! La voz de Ramón estalló, ronca y cargada de una furia ancestral. Fue un grito que venía desde lo más profundo de su ser, un volcán que finalmente erupcionaba. Se abalanzó sobre la cama, sus manos temblaban de rabia incontrolable. Saúl se encogió, su cobardía expuesta a la luz. Sofía se aferraba a la almohada, suplicando en silencio con los ojos. Ramón no veía nada más que el rojo de la traición, el ultraje a su casa, a su hija, a su propio ser, cúnate. La imagen se grabaría para siempre en su retina, una herida abierta que nunca cerraría. La furia lo consumía,
una sed de venganza que ya no podía contener. El rugido de Ramón resonó por toda la casa, despertando a los pocos vecinos que lograban dormir en la madrugada. «Levántense de mi cama, escorias. Ahora mismo». Saúl, cubriéndose a medias con una sábana, tartamudeó. «Señor Herrera, esto no es lo que parece». La voz le salió entrecortada, una mezcla de miedo y patético intento de justificación. Sofía, con el rostro cubierto de lágrimas y el cuerpo tembloroso, no pudo pronunciar palabra alguna, solo sollozos ahogados. «No es lo que parece», Ramón rugió, sus ojos inyectados en sangre. «¿Y qué es entonces, imbécil? ¿Una obra de teatro? ¿En mi cama, con la mejor amiga de mi hija? ¿En la casa que construí con mi sudor, ladrillo por ladrillo? ¿Crees que soy estúpido?» Con un movimiento rápido y furioso, Ramón arrancó la sábana que cubría a Saúl, dejándolo al descubierto, en su humillación. «Vístete, cerdo. Y tú, ramera, haz lo mismo. Los quiero fuera de mi casa ahora mismo. ¡Fuera!». Saúl se apresuró a recoger su ropa, sus movimientos torpes y nerviosos, sus ojos esquivando la mirada de Ramón. Sofía, sollozando sin parar, se vestía a la velocidad de la luz, deseando que la tierra la tragara. Ramón los observaba con un desprecio tan profundo que quemaba. La rabia inicial se estaba transformando en una determinación fría. Sorna. Ya no había vuelta atrás. Ese hombre y esa mujer no volverían a cruzar el umbral de su hogar. Lo que acababa de presenciar era imperdonable, una traición que había destruido lo poco que quedaba de su paz. El estruendo de los gritos de Ramón había logrado lo impensable, despertar a Mariana. Ella se encontraba en su habitación, en el segundo piso, sumida en un sueño profundo, y probablemente, en la negación de los problemas que la rodeaban. Pero el volumen de la voz de su padre, cargada de una furia que nunca antes le había escuchado, la sacó abruptamente de su letargo. El corazón le latió con fuerza en el pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Habría regresado papá del viaje? Bajó las escaleras con la respiración entrecortada, sus pies descalzos casi volando sobre los peldaños. A medida que se acercaba al pasillo principal, escuchaba la voz de su padre, cargada de una furia que nunca antes le había escuchado, y los sollozos lastimeros de una mujer que le resultaban extrañamente familiares. La puerta de la habitación de su padre estaba abierta, y desde allí se filtraba una luz débil y el eco de la confrontación. Un escalofrío le recorrió la espalda. Las palabras de su padre eran incomprensibles, mezcladas con insultos y la palabra escoria. Al asomarse, la escena que encontró fue la de una pesadilla materializada. Su prometido, Saúl, semidesnudo y tembloroso, intentando cubrirse con sus ropas, y a su lado Sofía, su mejor amiga, con la cara bañada en lágrimas, y los ojos llenos de vergüenza, intentando vestirse a toda prisa. La visión se clavó en sus ojos como 1000 puñales, cortándole la respiración. Su mente tardó unos segundos en procesar la imagen, en entender la magnitud de la traición. El mundo se le vino encima. Un grito desgarrador, un lamento que venía desde lo más profundo de su alma, escapó de los labios de Mariana. «¡No! ¡No!». La voz le salió rota, una mezcla de dolor, horror e incredulidad. Sus ojos, antes adormilados, ahora ardían con lágrimas incontrolables. «Saúl. Sofía. ¿Qué es esto?». «Aina». No podía articular una frase completa. El shock la había paralizado. La imagen de ambos avergonzados y expuestos se le clavaba en la retina. Saúl, pálido y sudoroso, intentó acercarse a ella. «Mariana, mi amor, yo puedo explicarlo». Pero antes de que pudiera tocarla, Ramón se interpuso, furioso. «No la toques, cerdo asqueroso. No tienes derecho a dirigirle la palabra». Mariana, ignorando a su padre por un momento, se abalanzó sobre Sofía, no con violencia física, sino con una rabia contenida que era más letal. «¿Tú? Vioen? ¿Tú, mi amiga? ¿Mi hermana? ¿Cómo pudiste? Te abrí las puertas de mi casa, te conté mis secretos, te consideraba de mi familia. Eres una víbora». Sofía, sin poder mirarla a los ojos, solo balbuceó. «Mariana, lo siento, yo».
Pero las palabras se ahogaron en sus propios sollozos. La traición había golpeado a Mariana de la manera más cruel, desbaratando no solo su relación con Saúl, sino también la amistad más importante de su vida. El dolor era tan abrumador, que sentía que su corazón se desgarraba en 1000 pedazos. Su mundo, construido sobre la confianza y el afecto, se había desmoronado en un instante, dejando solo escombros de desilusión y desesperación. La casa de los Herrera, que Ramón había construido como un santuario, se había transformado en un campo de batalla. Los gritos de Mariana, desgarradores y llenos de una furia desatada, resonaban por cada rincón. «Te odio, Saúl. Te odio con toda mi alma. Eres un mentiroso, un infeliz». Con cada palabra, Mariana tomaba un objeto cercano y lo estrellaba contra la pared. Un florero de cristal, un plato decorativo, una figurilla de cerámica, todo volaba por los aires, haciendo añicos la poca paz que quedaba. El estruendo de los platos rotos era como el eco de su propio corazón hecho pedazos. Las lágrimas corrían por su rostro, mezcladas con la rabia y la humillación. «Lárgate de mi casa. Lárgate de mi vida». Ramón, por un momento, se olvidó de su propia furia para intentar contener a su hija. La veía desmoronarse frente a sus ojos, y el dolor era insoportable. «Hija, cálmate por favor, mi amor», le decía, tratando de abrazarla, pero Mariana estaba inconsolable, su dolor era demasiado grande. Saúl, con su cobardía expuesta, intentaba recuperar algo de dignidad. «Cállate, Mariana. No tienes derecho a hacerme esto. Tú no eres la víctima aquí». Su cinismo era repulsivo. Ramón no lo toleró más. «Cállate tú, parásito. Ni una palabra más. Fuera de mi casa, ahora mismo, o te juro que te rompo todos los huesos». La amenaza de Ramón era tan real que Saúl palideció aún más. Sofía, convertida en un mar de lágrimas, solo quería huir, suplicando con la mirada una salida. La escena era caótica, violenta, un infierno desatado que amenazaba con destruir a toda la familia, dejando solo cicatrices imborrables. La discusión, más bien, una explosión de dolor y furia, se desbordó de las paredes de la casa. Los gritos de Mariana, el estruendo de los objetos rotos y la voz imponente de Ramón eran tan intensos que despertaron a los vecinos. Las luces de varias casas comenzaron a encenderse, y algunas cortinas se movieron discretamente. Ramón, con Mariana aferrada a él, sollozando sin consuelo, empujó a Saúl hacia la puerta principal. «¿Te vas de aquí y no vuelves a poner un pie en mi casa? Ni te atrevas a buscar a mi hija. Esta casa es mía, mi patrimonio, y no permitiré que la contamines un segundo más». Saúl, humillado, pero con una chispa de desafío en sus ojos, trató de empujar a Ramón. «Esto no se va a quedar así, viejo. Me las vas a pagar. Y tú, Mariana, te vas a arrepentir de esto». La voz de Saúl era una amenaza, una promesa de venganza que hizo temblar a Mariana. Sofía, arrastrando los pies y aún sollozando, se dirigió hacia la puerta, evitando la mirada de todos. Ramón, con una fuerza renovada por la rabia, lo agarró del brazo y lo lanzó fuera de la casa. «¡Fuera! No quiero volver a verte. Y tú también, víbora». Cerró la puerta de un golpe, pero los gritos de Saúl se escuchaban desde la calle. «Esto no termina aquí, Herrera. Me las vas a pagar». La casa quedó en un silencio tenso, solo roto por los hipidos de Mariana. Ramón la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo. Habían ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. La dignidad de su hogar había sido restaurada, pero a un costo inmenso. El desorden y los pedazos rotos en el suelo eran el reflejo exacto de su propia familia. El eco de las amenazas de Saúl aún flotaba en el aire, mientras Mariana se aferraba a su padre, sus lágrimas empapando la camisa de Ramón. La casa era un desastre, un campo de batalla de objetos rotos y corazones destrozados. Ramón la acariciaba la cabeza, sintiendo su propio dolor, su propia furia, pero intentando ser la roca que su hija necesitaba. De repente, una luz azul y roja parpadeó a través de la ventana. Luego, las inconfundibles sirenas de la policía. «¡La policía!», murmuró Mariana, su voz apenas un susurro de miedo. Ramón sintió un nudo en el estómago.
Sabía que los vecinos habían escuchado todo. Los oficiales se acercaron a la puerta, y un golpe firme resonó en la madera. Ramón miró a Mariana, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y resignación. Había protegido su hogar, había expulsado a los invasores, pero el precio había sido la exposición total de su drama familiar ante el mundo. No había privacidad, no había dignidad restante, solo el crudo reflejo de una traición devastadora. Abrió la puerta, su rostro una máscara de cansancio y determinación. «Buenas noches, señor», dijo uno de los oficiales, con voz seria. «Recibimos una llamada por disturbios». Ramón asintió. Su mirada se encontró con la del oficial. Detrás de ellos, en la penumbra de la calle, se alcanzaba a ver la silueta de Saúl y Sofía, discutiendo y señalando hacia su casa. La guerra había estallado, y ahora no solo la familia sino las autoridades serían testigos de su devastación. El castillo de Ramón Herrera estaba en ruinas, y el futuro era una incógnita aterradora. ¿Podrían reconstruir lo que había sido destruido, o la herida sería demasiado profunda para sanar? El telón apenas se levantaba sobre el infierno que les esperaba.